Bueno, vamos a continuar con la actividad. En el video anterior lo que grabamos fue la solución al problema inicial en donde nos planteaban hacer la tabla de frecuencias de datos agrupados. Lo que nos va a ocupar en este momento tiene que ver con los conceptos asociados con la mediana y moda de la misma tabla que veníamos trabajando. Es continuar trabajando con los mismos datos. Para tal efecto, primero vamos a recordar un poquito de lo que vieron en el video que les había enviado en el taller número 1, es lo referente a la media. Para calcular la media se utiliza una fórmula como la que aparece ahí. Usted puede darse cuenta que tiene un símbolo que es como una M, digámoslo así, paradita. Esa M la vamos a seguir pronunciando como sumatoria. Sumatoria. Entonces, ahí lo que nos están diciendo es que debemos de hacer una suma de un conjunto de datos, pero muy particularmente hay una X, un asterisco y una F. Esa X es precisamente lo que nosotros habíamos planteado como marca de clase, ¿sí? Y la frecuencia absoluta, que es el F, dividido N, que es el total de datos. Y vamos a ver esto específicamente en la tabla que nos ocupa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en de dónde sale esto que está dentro de la sumatoria que habíamos hablado de la M paradita. Es que yo tengo que hacer unos productos, X por F. Ese X, entiéndase como X sub 1 o el primero. Y el F, cuando tenga X sub 1, o sea, pues el primero, sería también el F de esa misma fila. Cuando estemos viendo el X del segundo, es el F del segundo. X del tercero, F del tercero. Entonces, ya mirando en la izquierda de la gráfica, usted puede observar que nos había dado la marca de clase 33. Recuerde que habíamos dicho que la marca de clase era 29 más 37 dividido 2. De ahí salió el 33 y todos los demás. Y que si cuando fuimos a la tabla de datos de 29 a 37, encontramos que habían dos datos, o sea, pues frecuencia absoluta. Lo que nos dice el producto X por F es que cojo 33 y lo multiplico por 2, 66. 41 por 2, 82. 49 por 4, 196. Y eso mismo lo hacemos con los otros valores. Habíamos dicho en el taller número 1, igual que en este momento, que podemos usar la calculadora, porque lo que nos interesa es llegar a los resultados para hacer unas interpretaciones. Una vez que tenemos el producto de X por F, recuerde la famosa M, paradita, sumatoria. Entonces, si yo sumo estos 66 más 82 más 196 y lo demás, vamos a obtener como resultado, verifíquelo usted en su calculadora, que le da 3.226. Cuando tengamos esa sumatoria, esa es la que dividimos por n. Y n en nuestro caso, recuerden que es la tabla con la que empezó el problema, que son 50 datos. Entonces, en total, si yo tengo la fórmula que nos ponen, que haga la sumatoria de x por f, y cuando tenga el resultado dividido n, obtenemos como resultado que la media, simbolizada con una x, es 64.52. Esta media, diferentes autores la llaman media, media aritmética o promedio, que es la que más usamos de verdad, por ejemplo, en el salón. ¿Sí? Vamos a sacar el promedio de las notas. ¿Cuánto sacó? 3. Y después 4. Y después 2. Y después 5. ¿Cuál es la definitiva? El promedio. Entonces lo que nos están diciendo es sume y divida por la cantidad de datos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El otro concepto que estamos trabajando es el concepto de mediano. ¿Sí? Recordemos primero que la mediana es el valor central de un grupo ordenado de datos, ¿sí? La mediana divide los datos en dos partes porcentualmente iguales. Recuerden como en un momento determinado lo veían en el video. Es como ese dato que al ubicarme en él, hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos la misma cantidad de datos, una vez que fueron ordenados. Aquí nos piden, como son datos agrupados, que debemos de aplicar una fórmula. Mírela bien, por favor. M sub E es igual a lo que usted ve. Puede que usted entre a la fórmula un poquito compleja, pero va a ver que no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque ese L sub I es el límite inferior de un intervalo.
¿sí? Cuando usted vea la F, me faltó hacerle referencia en esta tabla. Cuando hablemos de F sub R, es la frecuencia relativa. Cuando hablemos de F sub I en minúscula, es la frecuencia absoluta. Pero cuando hablemos de la F mayúscula, en este caso, significa la frecuencia acumulada. No se extrañe si en otros libros distintos al que estamos usando de referencia utilizan una simbología distinta, porque en últimas el concepto es el mismo. Entonces, la mediana, primero que todo, para poderla calcular, tenemos que ir y ubicar la posición de esa mediana. ¿Sí? ¿Dónde está la mediana? Para yo poder encontrarla, tengo que tener en cuenta que hay una fórmula que nos dice n sobre 2, cuando los datos son pares. En este caso tenemos 50. Entonces sería 50 dividido 2, 25. ¿Dónde tenemos que buscar ese 25? Ese 25 lo tenemos que buscar en la tabla de frecuencias acumuladas. Ojo, en la columna de la tabla de frecuencias organizadas como las llevamos, pero en la columna específicamente de frecuencia acumulada. Ahí buscamos el 25. ¿Qué sucede? Cuando vamos a buscar el 25 no lo encontramos. Entonces, cuando no encontramos el 25 en la columna, lo que hacemos es buscar el menor número siguiente en la columna. Entonces, claro, el que sigue, ¿sí? De ese que yo estoy buscando, que es el 25 no está, ¿sí? Está el 18, pero ese está antes. Ahí me dicen, es el siguiente. Entonces tengo 32, tengo 41, pero de 32 y 41, ¿cuál es el menor? 32. Ah, por eso es que al no estar el 25, el menor siguiente en la columna de frecuencias acumuladas es el 32. Les enfatizo, debe de ser frecuencia acumulada. Una vez que identificamos dónde está ese 32, que corresponde al rango de 61-69, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la fórmula me dice, verifique quién es L sub I, es decir, el límite inferior. En ese intervalo observe que es 61. El n, ¿qué es para nosotros? El número de datos. 50. Pero miren que esa F que sigue ahí es mayúscula. Significa que miro es la columna de frecuencia acumulada. Pero mire bien la letrica que tiene debajito, pequeña, y dice I-1. ¿Qué es I-1? Está hablando de la frecuencia que está antes de la que estamos analizando. En conclusión, si yo estoy mirando la tabla y miro el 32, que es una F mayúscula, ¿cuál es la F mayúscula anterior a 32? Es 18. Entonces, F sub I menos 1 es 18. ¿Pero qué es F sub I, pero en minúscula? Es la frecuencia absoluta de ese intervalo. En ese intervalo en el que nosotros estamos trabajando, que es la columna 61-69, observe que es 14. 14 sería la frecuencia absoluta de esta fila, ¿sí? Ahora miremos el A sub I. El A sub I es lo que ya habíamos visto en el video anterior, que es la amplitud. ¿Cómo es que encontramos la amplitud? Correcto. Cogemos el intervalo en el cual estamos trabajando y al límite superior le resto el límite inferior. En este momento yo estoy trabajando donde encontré el 32. Si usted va y mira a la izquierda, encuentra que el intervalo es 61-69. Entonces hacemos la resta, 69 menos 61 nos da 8. ¿Qué es ese 8? Es el famoso A, amplitud. Con esos datos, entonces, ahora sí, miremos la representación en la fórmula que aparece en la derecha. Usted tiene el video, lo puede pausar posteriormente para que revise con juicio lo que acabamos de hacer. Y podrá observar que lo que hicimos fue ir reemplazando paso a paso lo que significa cada una de esas letras, hasta obtener que la mediana es 65. En conclusión, ya llevamos dos datos. Uno es el de la media, que nos dio
64.52. Y en este momento calculamos la mediana, que es 65. A continuación, vamos a calcular la moda. Recordemos que estamos en media, mediana y moda de datos agrupados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en un estudio estadístico de moda, estamos hablando del dato que más se repite, que para nuestro caso lo que hacemos es mirar la tabla que nos están dando, observe la parte roja y miramos dónde está la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta es 14. Es ahí donde vamos a trabajar. Es ahí donde el intervalo con el cual vamos a trabajar es 61, 69. No siempre da el mismo del cual con el cual vamos a trabajar, porque nos puede dar el mismo en la mediana, pero no siempre da lo mismo. Entonces ya sabemos que el intervalo en el cual vamos a trabajar es 61,69. ¿Eso qué significa? Que nuestro F sub I es 61. ¿Sí? Mire la fórmula con detenimiento y observe que aparece un L sub I que viene a ser el límite inferior, que recuerde, en este caso, de este intervalo es 61. La frecuencia absoluta, ya dijimos que es 14. Pero observe la que sigue, F sub I menos 1. F sub I menos 1. Entonces, es la frecuencia absoluta en la que estamos trabajando, pero la anterior. Por eso el menos 1. La anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior al 14? Mire bien el cuadro. Es 10. Entonces, ese es nuestro F sub I menos 1. ¿Qué es el F sub I más 1? Es la frecuencia absoluta que sigue a la frecuencia con la cual estamos trabajando. Si miramos el cuadrito, ¿cuál es el que le sigue en frecuencia absoluta al 14? Obsérvelo bien. Correcto, es 9. Entonces, por eso tenemos que F sub I más 1 es 9. ¿De dónde sale la sub I? El mismo que hablábamos ahora, la amplitud angular, que la amplitud del intervalo, que en este momento es 69, miren el intervalo arriba en el cual estamos trabajando. 69 menos 61, 8. Ese es nuestro A sub I. Cuando ya tenemos identificados esos datos, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a la fórmula. Y lo que sigue es reemplazarlo, quitar las letras y poner esos valores. Mire y verá. Entonces no se preocupen porque la forma de la escritura de la fórmula puede verse de entrada un poco compleja, pero no lo es. Porque mire, aquí una vez usted sepa quién es cada una de esas letras, simplemente quita la letra y reemplázalo por el valor. Si usted mira con juicio el tercer renglón, M sub 0, o sea, pues moda, es igual a 61 más llave, lo que aparece ahí. Ese rengloncito hizo parte del diagnóstico cuando trabajamos el diagnóstico al principio del año. Por eso era importante repasar lo de los números enteros, lo de los números fraccionarios, lo de los polinomios aritméticos, porque una persona que haya demostrado que eso ya lo había comprendido aquí no tiene dificultad de saber qué operaciones hace primero, que recuerden. Por eso lo importante de ver que primero trabajo paréntesis, luego corchetes, luego llaves, teniendo en cuenta la prioridad de las operaciones. Espero que este video les haya ayudado a terminar de completar y de comprender la tarea que se les había mandado en el taller número 1. Nos quedan faltando unas preguntas, ¿sí? Unas preguntas que las tiene usted en el taller 1 para contestar. No las vamos a contestar en este video porque esperamos que usted, a la luz de la explicación que se han dado en estos dos últimos videos, usted las pueda contestar. Sin embargo, le voy a hacer una recomendación. Véase este video que les estoy colocando el enlace, porque en ese video les dice qué significa la media, qué significa la mediana y qué significa la moda. Con eso pueden contestar las preguntas de mejor manera. Creo que con esa explicación que se ha dado el día de hoy, podemos asumir, ¿sí?, que la actividad que usted hizo en el taller número 7, que es la que estamos viendo, ¿sí?, nos queda faltando estas 6 preguntas. Entonces, ya usted puede contestarlas con mejor y mayor certeza. Por lo demás, les agradezco mucho la atención y quiero recordarles que vamos a continuar en este ejercicio de seguirnos apoyando de esta manera.
Puede que los videos no nos queden muy bien grabados con todos los problemas que puedan tener, pero necesito pedirles el favor que miren lo más importante y es el saber, el conocimiento que está transmitiéndose a través de estos medios, ya que no podemos reunirnos en el salón como veníamos haciendo. Y la situación como está, hijos, es para que se sigan cuidando. Por favor, cada vez que los citen alguna cosa al colegio, no vayan a ir ustedes hasta que haya autorización de la Secretaría o del Ministerio. Si el colegio necesita de su presencia, por favor, lo que usted va a hacer es a través de su acudiente. Él debe ir con su documento de identidad, tapabocas con todas las precauciones del caso. Pero ustedes, hijos, seguimos en la casa cuidándonos porque necesitamos preservar lo más valioso, nuestra vida. Ha sido un placer y hasta pronto. Un abrazo.